El título sigue siendo el mismo de siempre, el lugar como generador de la forma arquitectónica, pero se ha colado debajo el PAN. Eh, Federica sabe de sobra qué es, porque este año hemos vuelto a presentar el proyecto Erasmus Mundus, el máster Erasmus Mundus, quizá con bastante más convencimiento que el año pasado, porque ya lo hemos depurado un poco y probablemente tengamos algunas posibilidades de financiación. Si eso fuese posible, pues seguramente os implicaría a casi todo o a todos en el desarrollo de ese proyecto, que sería 4 ediciones y acabaría teniendo casi 7 años de duración. Después voy a contar algo más sobre el PAN. Entonces, claro, ¿de dónde surge todo eso? Pues surge porque en su momento hice una tesis doctoral sobre la arquitectura popular en una comarca pequeñita de aquí de la provincia de Granada, y volví a repetir lo que hace todo el mundo y al final obtuve los resultados que obtiene todo el mundo. Me pusieron un sobresaliente cum laude, yo estaba feliz, y pasa el tiempo y me doy cuenta de que realmente mi trabajo tenía muy poco éxito y tenía muy poco sentido la manera en que lo había hecho, porque sencillamente estaba repitiendo lo que hacían los anteriores, dejándome llevar por esa tendencia a tratar la arquitectura popular como la Ya. arquitectura de estilo o la arquitectura de autor. Dejándonos, por supuesto, sin llegar a entender realmente qué era la arquitectura popular. Estamos acostumbrados a imágenes como esta que aparece en la fotografía. Es de Granada y casi casi podría tratarse de un día cualquiera. Estas oleadas de turistas, sobre todo ahora que empieza el buen tiempo, son habituales en el centro histórico, y son turistas que tienen, yo creo que una vocación depredadora natural. ¿Por qué? Pues porque ayer lo estábamos discutiendo entre unos cuantos amigos, pues porque probablemente no han tenido la oportunidad de educar la mirada, y entonces pues se conforman con el selfie o se conforman con la foto preciosa que finalmente acaba en las redes. Eh, pero claro, no sucede solo en Granada, sucede en cualquier sitio. Esto es Éfeso en cualquier día. Y quizá lo que tenemos que hacer es volver a rescatar mm, el, el- el significado profundo de la arquitectura popular. Me gusta partir de esa frase de Octavio Paz: la arquitectura es el documento más insobornable de la historia. Probablemente la única arquitectura que es capaz de transmitir el alma de un pueblo sea la arquitectura popular. De manera que si somos capaces de llegar a entender qué es la arquitectura popular y a acotarla, pues probablemente tengamos también la oportunidad de protegerla, de patrimonializarla por un lado y de protegerla por otro. En definitiva, si somos capaces de hacer lo que propone ahí Luis Fernández Galeano, si somos capaces de experimentar la espiritualidad inherente a la materia elemental, esa universalidad que tienen los materiales primeros que no han sido sometidos a ningún tipo de transformación industrial y que son capaces sobre todo de resolver en las condiciones más extremas, resolver los problemas del hábitat, y así lo ha venido demostrando en el tiempo. Pero claro, para eso tendríamos que establecer esas relaciones de afecto con el patrimonio construido, sobre todo con ese patrimonio humilde, con ese patrimonio sencillo que es la arquitectura popular. Y en torno a la arquitectura popular, cualquier manifestación cultural dentro de ese mismo escenario pueblo. ¿Se han hecho cosas? Sí, se han hecho muchas cosas. He recopilado una serie de publicaciones y hasta yo me he sorprendido de la cantidad de libros que se han publicado sobre arquitectura popular. Y casi todos redundan en lo mismo, redundan en la belleza de determinados lugares, de determinados rincones, buscando más la imagen pintoresca que la esencia de la arquitectura popular. Muy pocos han sido capaces de centrarse en la verdadera naturaleza de esa arquitectura, que no es otra que la forma del lugar, que atañe más que nada al conjunto urbano y no al edificio en singular, porque el edificio en singular suele ser un edificio de pequeñas dimensiones y probablemente también de un escaso valor arquitectónico. Incluso los arquitectos del movimiento moderno acabaron dándose cuenta de que la principal fuente de inspiración
pues no era otra que precisamente esa primera arquitectura, esa arquitectura que conversa directamente con el territorio, con el paisaje y sobre todo también con la materialidad. Le Corbusier en su etapa final pues acabó haciendo algunos edificios que tenían mucho que ver con la arquitectura popular. Y otros tantos arquitectos como José Antonio Coder, a mí personalmente me parece uno de los más grandes arquitectos del siglo XX español, aunque quizá la historiografía todavía no le ha hecho suficiente justicia. Eh, en torno a la arquitectura popular, sobre todo ya con una mayor ambición, empiezan a publicarse algunos textos que pretenden abarcar un mayor territorio, incluso casi convertirse en un auténtico atlas. Se llega a hacer hasta una gran exposición universal, un poco como réplica de la primera gran exposición de 1932 del estilo internacional por parte de Rudowski, pero ninguno de esos intentos creo que logró el objetivo último, que es salvar un patrimonio disperso, un patrimonio que ahora mismo puede representar porcentualmente un porcentaje altísimo, no me atrevería a decir un número, pero un porcentaje altísimo del verdadero patrimonio arquitectónico existente a escala global y que quizá lo que tenemos que hacer es reestudiar la metodología de trabajo. Para eso, pues lo primero que tenemos que hacer es acotar. ¿Qué es la arquitectura popular? Pues todo lo que no sea arquitectura de estilo, todo lo que no sea arquitectura de autor, todo lo que no sea no arquitectura, al final pues nos iremos quedando con una arquitectura que no tiene, por supuesto, no tiene firma, no tiene autor, pero que sin embargo dialoga muy bien siempre con los condicionantes del lugar, con los condicionantes del medio. Todos estamos acostumbrados a ver estos desiertos de fealdad, como los calificaba eh, Gropius, en cualquiera de nuestras ciudades. Yo, evidentemente, tomo estas fotos de la mía porque no quiero tampoco porque no quiero tampoco que nadie se sienta molesto por la publicación de estas fotos. En cualquiera de los barrios de Granada, incluso en el centro, incluso en la intervención en la grandilocuente Gran Vía, pues tenemos un paredón de fondo que actúa un poco como frente de escena, que es ese edificio, yo creo que perversamente escalado y probablemente también perversamente diseñado. Por supuesto, tampoco es arquitectura el mero apilamiento de materiales, pero tampoco creo que sea ese el objetivo. En algunos casos, un mero apilamiento de materiales puede ser arquitectura. En otros casos, simplemente lo que se ha producido ha sido pues, una degradación de la arquitectura, de una buena arquitectura, como puede ser este edificio de Candilis. Lo traigo porque fuimos expresamente en Casablanca a visitarlo y el Google Maps nos condujo a un sitio preciso y dijo, están ustedes en el lugar que andan buscando y nadie encontraba el lugar. ¿Por qué no lo encontraba nadie? Porque la realidad era esta que tienen aquí al lado izquierdo. Si se fijan, efectivamente, se trata del mismo edificio, pero perversamente destruido por sus habitantes. Lógicamente eso deja de ser arquitectura. Es bastante habitual también que los barrios acaben por verse, yo creo que desbordados pues, por auténticas invasiones que se producen, en algunos casos eh, por la migración, en otros casos simplemente por la ocupación descontrolada. Y entonces se pueden encontrar estos carteles en los que se puede leer, se alquila piso aforo 40 personas. Lógicamente están hipertrofiando la realidad, pero en algunos casos ni siquiera eso. Y desde luego también sucede pues lo que aquí he escrito, que me he olvidado comentarlo, referido también al arte, ¿no? Nosotros, si algún autor no nos gusta cómo escribe, directamente no lo leemos. Si no nos gusta un pintor, pues tampoco visitamos sus exposiciones. Si no nos gusta la escultura de otro escultor, igualmente lo ignoramos. Pero en el caso de la arquitectura, resulta que forma parte de nuestro paisaje. He vuelto con tres ejemplos de Granada y un ejemplo de Roquetas de Mar, un pueblo costero de Almería, pues para traer cuatro edificios que a mí personalmente me hieren la retina cada vez que paso al lado de ellos y no los puedo demoler. Y forman parte de ese paisaje urbano y son esa no arquitectura que desgraciadamente se sigue construyendo, se sigue realizando.
Afortunadamente, no solamente el arquitecto, sino también cualquier manifestación artística, pues empiezan a transformar el paisaje urbano, en algunos casos, pues como se puede ver aquí con estas intervenciones grafiteras en barrios de Granada, barrios muy populares como el barrio de La Chana, y precisamente esos edificios que no tenían ningún valor arquitectónico y que casi estaban dentro del rango de la no arquitectura, pues se convierten en el soporte, se convierten en el papel donde este tipo de arte empieza a abrirse paso, empieza a abrirse camino y los espacios degradados empiezan a tener una cierta cualidad, hasta el punto de convertirse en auténticas obras de arte. A eso nosotros lo llamamos espacio en transición. La no arquitectura, evidentemente, se puede revertir y se puede convertir en arquitectura simplemente demoliéndose y sustituyéndola por un edificio que sí que tenga la cualidad arquitectónica, o directamente sometida a procesos de transformación que así lo permitan. Por otro lado está la arquitectura de estilo. Todos conocemos los estilos arquitectónicos, no me voy a detener en mencionarlos, pero los edificios de estilo están sobradamente bien estudiados por tipologías, por la materialidad, por los sistemas constructivos, los condicionantes históricos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Pero claro, eso aplicado a la arquitectura popular, ninguno de los edificios de la arquitectura popular resiste un análisis tan profundo como el que pueda resistir Santa Sofía, el templo de Paestum, el Poseidón en Paestum, o el acueducto de Segovia, o la Alhambra de Granada. Dentro de la arquitectura de estilo llegamos hasta el contemporáneo, en el que la arquitectura de estilo pues, convive también con la arquitectura de autor, porque por razones de proximidad pues resulta que son arquitectos sobradamente conocidos, como sucede en el caso de Mies van der Rohe, o incluso algún compañero, Alejandro Muñoz Miranda lo tenemos aquí a la derecha, o Renculja a la izquierda. Arquitecturas de autor que no necesariamente se tienen que expresar conforme al léxico del movimiento moderno, también lo pueden hacer utilizando el lenguaje de la arquitectura popular, pero en este caso yo considero que se trata más de arquitectura de autor, estos poblados, que de arquitectura popular. Arquitectura de autores también, la arquitectura de Luis Barragán o la arquitectura de Fati, a pesar de que tomen prestado pues, prácticamente casi todo el lenguaje de la arquitectura popular: materialidad, forma, sistemas constructivos. La Casa Coder, la casa más bella construida en el siglo XX, o la Casa Guarde, perdón, construida en el siglo XX por José Antonio Coder, y igualmente nos remite al lenguaje de la arquitectura popular. En la arquitectura de autor, cualquiera de estas manifestaciones evidentemente escapa al lenguaje de la arquitectura popular y por tanto quedan fuera. El resto, sin duda, es arquitectura popular. Es decir, todo lo que no sea arquitectura de estilo, arquitectura de autor, no arquitectura, pues resulta ser arquitectura popular. Y entonces empiezo nada más y nada menos que en el Calcolite, con los dólmenes de Menga, declarados por la UNESCO recientemente Patrimonio Mundial. Recuerdo que estaba hablando de un museo y mostré algunas imágenes de esta arquitectura, y un arquitecto bastante mayor, portugués, se me acerca y me dice: chico, usted, me dijo chico porque hace muchos años de esto, evidentemente, ¿usted es consciente de que se trata de la primera manifestación monumental de la arquitectura popular? Y pensé que efectivamente tenía toda la razón. Esta arquitectura dolménica, esta arquitectura megalítica, que tiene además una escala colosal, que nos puede remitir incluso yo me atrevería incluso a establecer símiles con la arquitectura gótica, en razón de su escala y en razón del alarde estructural que significa, evidentemente teniendo en cuenta el tiempo en el cual se realizan. ¿Es arquitectura popular el Machu Picchu? Pues sí, desde mi punto de vista, sin duda alguna se trata de arquitectura popular, y probablemente también pues, de una de esas manifestaciones de la arquitectura popular más cualificada. Eh, Sobre todo porque establece ese diálogo constante con el paisaje, con el territorio, hasta el punto de establecer incluso unos ritmos en la composición que nos remiten precisamente a ese territorio.
Aquí voy a mostrar algunas imágenes más recientes de un viaje que hicimos con Miriam y que a mí personalmente me pareció fascinante a través de la ruta del adobe y un primer viaje, perdón, porque esta es anterior, en el norte también de la Argentina, donde la arquitectura popular es absolutamente fantástica y abarca prácticamente cualquier manifestación arquitectónica, no solamente la iglesia del pueblo o las construcciones populares, prácticamente todas las manifestaciones arquitectónicas. Y algo similar sucede también en el Valle del Dra, en Marruecos, en el que la arquitectura de tierra totaliza la práctica totalidad de la arquitectura construida. La ciudad de Ais Benadur, declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial, en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha, Tannugal, un pueblo, una casba. Una casba es un conjunto teóricamente casi una fortificación. El Kars y la casba, con el resto de habitaciones para el pueblo. La arquitectura que está al servicio también por ejemplo, de la producción agrícola, en el caso de los trulli que hay en el borde de la provincia de Bari, o la arquitectura del paisaje que acaban dibujando pues, estos anillos que protegen del viento las cepas en la isla de Lanzarote. La arquitectura excavada en Guadix. Guadix es probablemente la ciudad dentro del territorio peninsular que tiene mayor arquitectura excavada. Son imágenes bellísimas que ahora desgraciadamente ya han sido muy contaminadas por la presencia de todo tipo de objetos, vallas, etcétera, que ya han desdibujado completamente esa imagen tan bella. En el caso del Sacromonte, ¿es arquitectura popular todo el Sacromonte? Sí, en su momento fue la arquitectura quizá más denostada, porque allí se tuvieron que refugiar los gitanos, la gente más humilde, y ahora, sin embargo, se han convertido en el objeto del deseo. Prácticamente se han llenado de Airbnb, que ese es otro tema que en algún día tendremos que tratar, porque los Airbnb empiezan a preferir precisamente este tipo de arquitectura. Por su escala, suelen ser bastante idóneos para un alojamiento de Airbnb y luego pues tienen, yo creo que todos los parámetros que requiere el viajero, no tanto quizá el turista. Bueno, después de lo que he dicho, pues hacer una cartografía de arquitectura popular es relativamente sencilla. Abarca cualquier transformación que el hombre realice en el territorio, cualquier transformación, ya sea por el aprovechamiento agrícola, ganadero, industrial o simplemente por el hábitat. Entonces, para delatar cuál es la arquitectura popular que tenemos que hacer, silenciar todo lo que no sea arquitectura popular. Si tuviéramos que hacer la cartografía del Albaicín, el centro histórico de la ciudad de Granada, silenciamos las iglesias, silenciamos los conventos y al final lo que nos queda pues sería arquitectura popular y seguiría representando porcentualmente un porcentaje altísimo. Y así podríamos seguir haciéndolo con cualquier ciudad. En este caso se trata de Cuzco, Villajoyosa. Villajoyosa, ¿por qué Villajoyosa se convierte en la ciudad del color? Pues tengo que estudiarlo. Primero tengo que visitarlo y tengo que enterarme por qué en el Levante español hay una ciudad que se deja inundar por el color, que sería muy lógico y seguramente no nos sorprendería en cualquier ciudad caribeña. El caso de Tetuán lo tenemos bastante mejor estudiado. La medida de Tetuán, patrimonio mundial también, con esa estructura compacta y sin duda, pues prácticamente en su totalidad arquitectura popular. Y así podríamos ir rastreando centros históricos, pues prácticamente en todo el planeta, que dibujan siempre imágenes bellísimas, pero que sobre todo dibujan conjuntos urbanos extraordinarios. No podemos centrarnos en este detalle de ese conjunto urbano, que evidentemente también. ¿Por qué? Pues porque esa es la imagen que ilustra prácticamente cualquier publicación y que deja fascinada a la gente, pero que realmente no narra la verdadera realidad de la arquitectura popular. La arquitectura popular incluye estos documentos pintorescos, pero también los menos pintorescos, que pueden resultar igualmente bellísimos. Alguna imagen más del Albaicín y tenía la curiosidad de establecer un comparativo entre el Valle del Dra
y la ruta del adobe. Por lo que me contaba Miriam, pues se trataba de un territorio muy similar. Entonces quisimos visitarlo. Yo tenía la experiencia de haber visitado el Valle del Dra y geográficamente pues eran muy parecidos. En un caso eran los Andes, en el otro caso eran el Atlas por un lado y el anti-Atlas por otro. eh, Zonas semidesérticas o completamente desérticas. Y entonces tenemos que dotarnos de una metodología de estudio. Voy a ir muy rápido porque no quiero tampoco agotar el tiempo de todo el tiempo de esta tarde y por eso lo voy a contar muy rápido. Tenemos que hacer una definición interesada del lugar. El lugar no solamente como un parámetro eh, eh, territorial o un parámetro geográfico, sino también como un parámetro que puede dar una idea de pertenencia o que puede tener en cuenta la interacción que se produce entre la arquitectura, el paisaje, el territorio, que incluye la carga identitaria, la religión, que puede incluir también cuestiones puramente sensoriales y que por tanto con esa flexibilidad de escala nos permitiría abarcar territorios de una escala generosa. Me refiero a islas completas, como por ejemplo la isla de Sicilia, o, o territorios completos como puede ser todo el Atlas marroquí o todo el Valle del Dra, que es también un territorio generoso en cuanto a escala. Por contra están los no lugares, y los no lugares casi siempre los construye el hombre, en algunos casos de manera intencionada y perversa, y en otros casos seguramente por una mala praxis arquitectónica. El Palacio de Congresos de Oviedo, de Santiago de Calatrava, es uno de esos no lugares, no porque el edificio sea mejor o peor, que en principio quizás sea secundario, sino porque se convierte en un elemento que en razón de su escala solamente rompe completamente con la morfología del lugar. Y algo parecido sucedía también con estas arquitecturas móviles, estos grandes transatlánticos que penetraban en Venecia y que ahora ya afortunadamente parece que están prohibidos, pero fijaros que incluso superaban en escala a los edificios, algunos de ellos generosos, como puede ser estas iglesias de Palladio, de San Giorgio, en la isla de San Giorgio. Hicimos para ello unos cuantos talleres y esos talleres siempre financiados por la Comunidad Económica Europea. En este caso, el lugar de elección fueron tres pueblos de la Puglia y la Basilicata italiana, porque sabíamos que tenían arquitecturas muy distintas a pesar de estar tan cercanos unos de los otros. Ostuni por un lado, Alberobello por otro y Matera. Entonces iniciamos el taller, iniciamos una serie de derivas y empezamos a descubrir cosas. En primer lugar, que la arquitectura que encontrábamos en Ostuni se parecía como un clon a muchas de las arquitecturas que ya conocíamos en el Mediterráneo. Utilizamos el dibujo, por supuesto, la fotografía, pero cuando nos vamos a Matera encontramos una falla geológica que es la responsable de que la arquitectura acabe optando por la excavación. Y esa arquitectura marginal que se desarrolló durante un tiempo ahora vuelve a ser también el objeto del deseo del turista y también del, del residente. Eh, Tenía sentido, por tanto, que en Matera hubiese una arquitectura excavada. Pero el caso de Ostuni, sin embargo, era incomprensible, porque estaba en medio de la campiña y resulta que básicamente producía trulli, es decir, este tipo de edificios circulares coronados por una estructura, por una cúpula hilada en saledizo, eh, realizada con lajas de piedra y que acaban dibujando pues esas imágenes también tan amables desde el punto de vista formal y que acabaron teniendo tanto éxito que prácticamente acabaron por adueñarse de todo el municipio. Algunos de ellos incluso dotados de unas condiciones térmicas bastante logradas, mediante cámaras de aire, algunos pequeños estanques de agua debajo del suelo, haciendo circular el aire a través de esos pequeños estanques, refrigeraban también. En definitiva, llegaron a tener unas condiciones térmicas que lo hacían idóneos no solamente para ser almacén, que era como inicialmente surgieron, sino también como espacio residencial. Si ahora se le suma
que se han convertido en uno de los lugares más turísticos de Italia, pues se han convertido la mayor parte de ellos en Airbnb y en restaurantes y demás. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué en Ostuni, perdón, en Albero Velo se producen ese tipo de construcciones? Y entonces pensamos, vamos a ver qué sucede en el resto de los pueblos. Y empezamos a visitar pueblos como Martina Franca, Cisternino, Locorrotondo, Nochi, Putignano, Conversano, Monopoli, Polignano Amari. Os voy a enseñar fotos muy rápidas de cada uno de ellos con la intención de que veáis que efectivamente la arquitectura popular y los centros históricos que cada uno de esos municipios desarrolla pues tienen unas constantes compositivas que se parecen muchísimo entre ellas y casi todas pues hablan de un urbanismo que puede tener un cierto eco en el urbanismo islámico por su carácter orgánico y demás, que utilizan el sábado, es decir, estas construcciones aéreas que invaden el espacio urbano. En algunos aparecen elementos singulares reiterados, que habría que ver exactamente por qué se producen ese tipo de elementos, y algunos incluso ya fuera de lugar incorporan también estos tipos de techos eh, traídos de los trulli de Alberobello. Evidentemente, si están en la costa, pues lógicamente también hay un diálogo con el mar y en el interior nos los podemos encontrar también y nos podemos encontrar exactamente también los muros divisorios de las distintas propiedades siguiendo tecnologías ancestrales. En definitiva, el paisaje, todo el territorio acaba siendo colonizado por la arquitectura popular. Hay también otro ejemplo de una falla en Gravina, que es la misma falla de Matera, que tiene continuidad y la visitamos y comprobamos que efectivamente se desarrollaba una arquitectura sensiblemente igual. Y entonces empiezo a juntar fotografías, algunas de España, otras de Italia, otras de Marruecos, y abajo, arriba he puesto la realidad y abajo he cambiado los nombres intencionadamente. ¿Qué habría pasado si me hubiese confundido? Pues que probablemente ni siquiera los lugareños se habrían dado cuenta de que efectivamente estaba cambiándole el nombre a las imágenes. Y es que en el Mediterráneo se empieza a producir una arquitectura que guarda unas constantes compositivas muy similares y que por tanto la diferencia no es precisamente lo que tenemos que buscar, sino la diversidad como riqueza. Si nos basamos en esa diversidad, pues seguramente seremos capaces de abarcar un territorio de unas dimensiones infinitamente mayores. El siguiente taller lo hicimos en el Valle del Dra. Allí primero hicimos una experiencia inmersiva en todo el país, en Marruecos, a través de las casas patio, en el caso de Tetuán. Nos dejamos seducir también por el color, por los olores, por las texturas de, de Marruecos, que casi casi nos traslada al planeta Marte, sobre todo en el caso de la Medina, y cuando descendimos hasta el sur, en algunos casos pues tuvimos que pararnos para poder contemplar estos pueblos que casi casi se mimetizaban con el territorio, hasta el punto de que si no veíamos un letrero que decía Mirador, directamente seguíamos porque ni siquiera los veíamos en el Atlas. Únicamente destacaban las construcciones contemporáneas lógicamente por una mala identificación patrimonial por parte de los lugareños. Y algunas ciudades que la UNESCO ha reconocido como patrimonio mundial acaban convirtiéndose en simples mercadillos. Y claro, cómo se puede evitar eso? Pues muy difícil, porque la gente del lugar tiene que vivir y, y si el turismo fluye, pues ellos también aparecen allí con sus productos para venderlos. Pero claro, lógicamente eso acaba modificando completamente la lectura de la ciudad. Los paisajes bellísimos se dejan colonizar por la arquitectura y el territorio, fíjense, son arquitecturas de tierra, todo lo que estoy enseñando ahora mismo. Esta es la casa de Tannugal, tienes que tocar para estar completamente seguro de que realmente se trata de construcciones de tierra. Incluso ellos han hecho algún museo de etnografía en el que muestran todo el proceso constructivo y las casas patio, el patio como pieza nodal del hábitat a través del cual se ilumina, se ventila y es el corazón, es el alma
de la vivienda, las calles con los sabas igualmente de tierra. Experimentamos incluso con la construcción de un arco de adobes y pudimos también ver cómo los lugareños reforzaban las separaciones de los predios de las propiedades agrícolas que acaban siendo colonizadas también por esta arquitectura de tierra, en un lugar donde la naturaleza es especialmente hostil, especialmente salvaje, y sin embargo cualquier oasis nos brinda de nuevo la posibilidad de contemplar arquitecturas bellísimas que son capaces también de comportarse térmicamente muy bien ante la inclemencia del sol y del tiempo. Volvemos a la ruta del adobe y la constante era la cordillera del Atlas y el territorio se extendía llano, horizontal, interminable. Iban surgiendo arquitecturas que, si bien participaban de idénticas técnicas constructivas, idéntica materialidad, sin embargo se expresaban de forma diferente. ¿Por qué? Pues porque la arquitectura musulmana tiende a la intimidad, tiende a encerrarse hacia adentro y la arquitectura cristiana, pues normalmente lo que hace es dejarse seducir por el paisaje y abrirse hacia el exterior. Y fuimos captando imágenes que ahora pues tendremos que ir digiriendo porque a mí todavía me cuesta asimilar tanta belleza. Es increíble porque tengo la tentación de ir mezclando imágenes de un lado y de otro. Al final son los materiales del lugar los que se imponen. El cañizo, la caña, prácticamente está presente en todas partes y rollizos de madera están presentes en todas partes y la materia tierra. Y esa es la razón de que la arquitectura acabe respondiendo de la misma forma. Únicamente cuando se trata de algún edificio que tiene un significado muy preciso, entonces la arquitectura puede incluso tener la tentación de ostentar ciertos valores también simbólicos. El siguiente taller lo hicimos en la isla de Sicilia y aquí, a diferencia de cualquiera de los viajes anteriores en los que íbamos buscando siempre los conjuntos arqueológicos y la arquitectura de estilo, en este caso fuimos buscando los centros históricos del interior de la isla y la verdad es que fue absolutamente maravilloso descubrir que efectivamente, como dice Tony Puig, felizmente todavía quedan ciudades capaces de seducir al viajero, capaces de conquistarnos con su arquitectura, con una arquitectura atemporal, con una arquitectura eh, que tiene una deuda importante con la arquitectura española, la presencia española de algo más de 2 siglos en todo el sur de Italia, pues todavía está latente sobre todo en los centros históricos de sus pueblos. Si volvemos a hacer la misma operación que proponía en el Albaicín, si silenciamos todo lo que huela a arquitectura de estilo o arquitectura de autor, el resto, los centros históricos, y ese es el gran hallazgo de esta propuesta, son arquitectura popular. Pero claro, ¿cómo podemos llevar a cabo el estudio de los centros históricos de lugares del Mediterráneo? Pues si somos capaces de dividir primero el Mediterráneo del Valle de los Templos, de dividir el Mediterráneo en una serie de lugares que guarden sensibles características morfológicas dentro de la diversidad sin llegar a diferencias que inviten a separarlos como lugares diferentes. Nos quedaríamos probablemente con 40, 30, 40 lugares para los 46.000, perdón, kilómetros de costa del Mediterráneo. Y eso es abarcable en una propuesta de Erasmus Mundus en el que van a participar probablemente 150 estudiantes con 150 proyectos fin de máster. Evidentemente sí. Es decir, que tenemos ante nosotros una empresa fabulosa que nos permitiría pues salvar, al menos conocer ese patrimonio olvidado, riquísimo, bellísimo, que sin duda es el que mejor exterioriza el alma de nuestros pueblos. El último que hemos hecho ha sido directamente, en este caso ya de arquitectura de tierra, pero de construcciones contemporáneas, de construcciones, algunas de ellas que se están ejecutando
ahora mismo. Para eso tuvimos la fortuna de conocer al arquitecto de Serret, este señor que levanta la mano, que primero nos mostró un testigo silencioso de uno de los pueblos, Santeutonio, me parece que se llamaba el pueblo, que afortunadamente escapó de la pala de un bulldozer porque alguien del lugar decidió patrimonializarlo y convencer sobre todo a las autoridades locales. Ahora se ha convertido en un hito, pues como puede ser la catedral de cualquier pueblo. En la visita a este fragmento de muro es una visita obligada. Yo recuerdo que a mí me arrancó 15 o 20 minutos de charla este fragmento de muro. Él nos estuvo contando cómo se construían antes y después nos enseñó a construir, eh, lógicamente con tecnología contemporánea, con tierra, pero tierra que no tiene ningún tipo de aditamento de mortero de agarre, es decir, no tiene cal, no tiene cemento, solamente tiene tierra y grava compactada con mínimas cantidades de agua. Esta es su casa, magníficamente bien conservada, perfectamente iluminada, perfectamente también compensada los flujos de aire. eh, y estas son algunas de las casas que ahora está construyendo. Únicamente hace de hormigón la base, los cimientos. Y no son hormigones tampoco a la usanza, porque son realmente morrillos de piedra rejuntados con mortero de cemento. Y sobre ello empieza ya la construcción del tapial. Hicimos una serie de derivas y finalmente los estudiantes hicieron algunas propuestas de intervención en algunos de los edificios del lugar. Aquí ya resumo las cuatro experiencias que yo creo que han fortalecido los lazos entre cuatro o cinco universidades que permiten que ahora pues miremos con cierto optimismo la propuesta de máster Erasmus Mundus. Ojalá que nos la concedan y desde luego si eso sucede tendríamos los recursos económicos para poder contar con todos vosotros y llevar a cabo esta misma experiencia, pues no solamente en el Mediterráneo, probablemente a escala global porque yo sospecho que prácticamente todo el subcontinente americano se puede dividir en unos cuantos lugares y se puede operar con idéntica metodología. Y esto era lo que os quería contar de momento para abrir boca y iniciarnos, si es posible, en una colaboración que espero que dure mucho tiempo. Es un planteo muy interesante que nos acercó Bernardino y que bueno, las reflexiones de él caben para Catamarca, para Santa Fe, o para cualquier parte del mundo, ¿no? Porque es una manera de mirar la arquitectura, esa buena arquitectura que en algún momento se llamó vernacular, ¿no, Bernardino? ¿Te acordás? Sí, yo no me gusta entrar en el debate si popular, si vernacular, si, Claro, sí, 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 porque ya le damos pie a otras tantas disciplinas y corremos el riesgo de que se apropien ellos de todo nuestro discurso cuando en realidad lo que queremos es hablar de arquitectura. Sobre todo sí, lo que les tengo quería cierto... comentar. Lo que quería comentar es de esa arquitectura que tantas cosas tenemos para aprender, ¿no? Pues son esas prácticas ancestrales que en realidad hoy de alguna manera se están revalorizando y se están poniendo en la buena arquitectura, ¿no? No en estos casos que vos estás presentando, a esta línea quería llevarlo. Como desde muchos sitios se están volviendo a pensar estos materiales para pensar la arquitectura contemporánea. A ver, yo soy perfectamente consciente de que ahora mismo pues una parte importantísima de la población mundial vive en las grandes ciudades y las grandes ciudades en principio las tenemos que dejar fuera de nuestro estudio porque se nos hacen inabarcables y porque obedecen también a otras dinámicas de crecimiento y de planificación y demás. Pero sin embargo, los municipios con por debajo de 25.000 habitantes pues casi siempre son pueblecitos que tienen centros históricos riquísimos, casi siempre además bien conservados y que por lo tanto tienen una arquitectura popular que debemos de rescatar. Porque si no, acabará sucediendo lo que sucede en España, me imagino que va a suceder a escala global. Se habla mucho de la España vaciada, se habla mucho de pueblos que en su día, hace no tanto tiempo, llegaron a tener 15 o 20.000 habitantes y que ahora están por debajo de 500 habitantes.
Eso implica que prácticamente toda la arquitectura está vacía y por tanto acabará cayéndose, porque si no se le da uso se cae. Eh, Afortunadamente, las nuevas tecnologías permiten que la gente vuelva a reinstalarse también en el territorio y esos pueblos y esas arquitecturas pueden ser seguramente el objeto de deseo de un segmento de la sociedad con un nivel cultural bastante más alto, que tiene la posibilidad de trabajar online, que tiene facilidad de desplazamiento, pues porque ahora prácticamente todos los pueblos están bien comunicados y entonces someter esos pueblos a procesos de reciclaje, yo creo que implican previamente un conocimiento profundo de lo que fueron, de lo que son y de lo que tienen que ser. Y ahí estamos nosotros. Yo creo que esos estudios que nosotros hagamos pueden ser valiosísimos, porque no nos vamos a centrar nunca solamente en el centro histórico, sino en el territorio, en el lugar dentro de esa definición tan apresurada que he hecho del lugar, pero sobre todo por la cuestión de la flexibilidad de escala. Ahí es donde realmente nosotros podemos pues, expandirnos o contraernos en función de los intereses que tengamos. Y si saliera adelante el máster, desde luego los contenidos de ese máster, el día que tenga tiempo, pues estaré encantado también de compartirlos con vosotros porque no solamente hablan de arquitectura, hablan de sociología, hablan de historia, hablan de religiones, hablan de cuestiones puramente geopolíticas, porque al final todo eso tiene mucho que ver con la arquitectura, pues sí. Y sobre todo tiene mucho que ver con las políticas que se puedan desarrollar desde, en el caso del Mediterráneo, desde Europa, pero es que afectan también muy directamente al norte africano, en el que los pueblecitos, las medinas, pues tienen auténticos tesoros arquitectónicos que desgraciadamente pues no están ahora mismo quizá tan reconocidos desde el punto de vista patrimonial por los lugareños y no ven en ello un posible motor de desarrollo local. O sea, detrás de todo este estudio, no solamente hay una cuestión puramente de amor a la arquitectura o una cuestión romántica, también hay una cuestión realista y es lograr que esos centros históricos acaben también convirtiéndose en motores de desarrollo local. Y si con eso evitamos que algunos, el drama que se vive en el Mediterráneo, pues básicamente es el de los cayucos, las pateras que se lanzan al agua con muy pocas probabilidades de supervivencia en la búsqueda de una vida mejor en Europa. Y probablemente lo que tienen que hacer es utilizar esos recursos en su beneficio y con eso pues evitaríamos probablemente también muchas muertes. Se conseguiría otro objetivo que yo creo que es también ahora mismo esencial en el contexto europeo. Si somos capaces de delatar una herencia común, pues resulta que en lugar de vernos como diferentes, acabaríamos viéndonos como mestizos y por tanto como complementarios los unos con los otros. Y eso pues acaba también apagando las tensiones o por lo menos eh, bajando el nivel de tensión que se pueda vivir en el contexto político en el área del Mediterráneo. ¿Con eso aspiro a acabar con la guerra? Evidentemente no. Si eso fuera posible, seguramente ya se habría hecho. Pero si somos capaces de mirar al otro no como diferente, sino como alguien más cercano, porque compartimos una cultura común. Yo ahora que viajo mucho a Marruecos, me empeño mucho en recordarles que todo el Mediterráneo tenemos un sustrato cultural común, que es la cultura latina. Pero luego, para más ende, pues resulta que el Al-Ándalus acabó irradiando culturalmente también en todo el anillo mediterráneo y luego en suelo canario, en las Islas Canarias y finalmente en América, de manera que ustedes también tienen una deuda importante con Al-Ándalus, con esa cultura islámica fruto de tres grupos humanos que compartieron el mismo territorio, que hablaban el mismo idioma, que adoraban al mismo Dios, aunque lo llamaban de forma diferente, y que fueron capaces de construir una cultura maravillosa. Esta mañana, a ver, me está saliendo de forma espontánea porque acabo de llegar de la Alhambra, que he estado con un grupo de colombianos,
y me he empeñado mucho en recordarles el componente mestizo de la sociedad española, pero no de la sociedad española, prácticamente de todo el anillo mediterráneo, y ese componente mestizo que afecta a lo racial, evidentemente también se manifiesta en lo cultural y en su quizás su máxima expresión, que no es otra que la arquitectura. Es decir, hay un campo, eso sin tocar lo que significaría pues, la relación entre arquitectura popular y arquitectura contemporánea, en la manera en que la arquitectura contemporánea que ahora, pues pienso que vive un momento de cierta desorientación. Ya hemos agotado los estructuralismos, los deconstructivismos, eh, la arquitectura de alta tecnología. Ahora parece que la gente se inclina por la arquitectura de baja tecnología, pero no dejan de ser ismos y no dejan de ser apelativos que acotan demasiado. A lo mejor lo que tenemos que hacer es un ejercicio de repensar la arquitectura desde los orígenes, imitando un poco el frontispicio del abate Laugier, en el que aparece la alegoría de la arquitectura señalándole el origen de todas las cosas a la arquitectura que la representa un niño y al fondo está la cabaña primitiva. Quizá ese ejercicio de renovación desde la mirada contemporánea acabaría teniendo consecuencias bellísimas para la arquitectura contemporánea también, con las limitaciones que tiene desde el punto de vista material, por supuesto, pero se sigue haciendo todavía mucha arquitectura con una escala que sí que es perfectamente compatible con la materialidad en la tecnología de la arquitectura popular. Y por supuesto, sin despreciar nunca el conocimiento y sin despreciar la ciencia. Al fin y al cabo, nosotros somos un producto de eso también, la universidad, sino para qué nos ha formado. No quiero seguir hablando porque si no voy a seguir hablando toda la tarde, pero si tenéis, si queréis intervenir vosotros y abrimos debate. Venga, José Carlos. Buenas tardes, Bernardino. Pues muchísimas gracias por tu charla, la verdad que ha sido fascinante. Bueno, para poner a todo el mundo en contexto, Bernardino fue mi profesor y después de muchos años nos hemos vuelto a reencontrar y bueno, sigo disfrutando porque sigo aprendiendo de él y la verdad que es un placer escucharlo. Bueno, a lo mejor por lanzar algún tópico y podríamos ya levantar algún debate, me ha parecido súper interesante tu charla, ¿no? La idea del lugar como generador de la forma, ¿no? Y me parecía fascinante cuando enseñaba esos múltiples lugares, ¿no? Y tú hablabas de la arquitectura popular, ¿no? ¿Popular era? Ahí tenía aquí la Sí, definición. siempre decimos popular nosotros. Popular. Y hablabas de que había una frase preciosa que decía que si silenciamos toda la arquitectura de autor o de estilo, tenemos muchas similitudes, ¿no? Y hablabas de que hay variaciones, pero casi tú hablabas de una diversidad, ¿no? De esa arquitectura que versa en esa diversidad de estilos, ¿no? Entonces, claro, construyendo un poco en esa idea del lugar, ¿no? Me parece muy interesante ese concepto de lugar, porque lo que estamos viendo un poco con tu imagen es que hay muchos, no sé si llaman los lugares comunes, o muchos espacios que huyen de la definición clásica del lugar, ¿no? Con una definición casi geopolítica asociada a un lugar muy específico, ¿no? Sino que hay un lugar que es un concepto un poco más complejo y que a lo mejor no está delimitado por esos bordes, ¿no? Y que une mucho espacio, en este caso el Mediterráneo, o, bueno, incluso en este salto que estamos haciendo entre Marruecos, España y Argentina, que construye un lugar común, pero no en el estilo clásico de los contextualistas, de como se hacía antiguamente, ¿no? Sino que es un lugar un poco que está deslavazado y que está construido de fragmentos, de formas, quizá de muchos sitios diferentes. No sé si tú podrías construir un poco en ese desarrollo o si... Sí, 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 sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Vale. Bueno, me parece interesantísimo, me parece interesantísimo. Yo quiero escuchar a los demás. Ese mío.
¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Hola, sí, sí. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, la verdad que el archivo es muy pesado, muy pesado, así que voy a tratar de explicarlo, más o menos lo que quería mostrarlo con imágenes que eran imágenes muy interesantes para ver, pero de todas maneras lo voy a comentar. Eh, Carlos, sí, podríamos a lo mejor después enviar el archivo ese y cuando vos tengas tu próxima intervención, hacemos sí, como una breve introducción como para que ahora quede, porque estamos teniendo ahora unos 20 minutitos, ¿no? Y ya después bueno, tendríamos pero que ir cerrando por... Sí, bien. ¿Pero querés que hable algo de esto ahora, que te comente sí, algo? no, por supuesto, por supuesto. Bueno. Tiene que ver con esto, digamos, como te comenté les comenté hace un rato, tenía que ver con sobre todo con el significado y todo lo que tiene que ver con la filosofía andina. En ese sentido, nosotros tenemos una cuestión que quedó como, si se quiere, olvidada, ¿no? En el tiempo, y la idea nuestra es volver a resurgir sobre esos pensamientos y esos saberes populares donde hay estudios concretos en Catamarca de muchos eh, docentes y doctores también que tienen que ver con esto, de lo que tiene que ver con la filosofía andina, que está muy comprometido con el pensamiento andino, y la idea era cómo podíamos nosotros conciliar estas dos realidades, la realidad que estamos viviendo nosotros a través, digamos, de estos tiempos, en donde naturalmente nos interpela el momento, todo lo que tiene que ver con lo moderno, con la tecnología y demás, y cómo podemos volver a rescatar esos saberes populares que tienen que ver no únicamente con el saber de, de- de- de cómo convivir con el espacio, sino también cómo el saber de cómo estar con el otro, ¿sí? Cómo convivir con el medio, cómo convivir con lo nuestro, cómo convivir en cierta medida, con aquello que nos hace a nosotros como parte fundamental en la identidad latinoamericana y sobre todo la identidad eh, andina. Para eso, bueno, algo de esto tiene que ver con la falta de una visión integrada de nuestra cultura, tiene que ver con una ubicación periférica del corazón de nuestros recursos. eh, Sin un acercamiento sensible al nudo de la cultura andina, sin una actitud reflexiva y de reconsideración que nos acerca al reencuentro con nuestros conceptos, costumbres y mitos, seguiremos con la incertidumbre de saber si la solución propuesta responden a las necesidades de nuestros pueblos. El patrimonio cultural, por lo tanto, es la síntesis simbólica de los valores identitarios de nuestra sociedad que los reconoce como propios. En este largo camino de buscar respuestas conciliatorias entre ciencias puras, tecnología apropiada, donde la teoría debe ser un apoyo para la práctica, el rescate de nuestro patrimonio cultural es prioritario, ya que cotidianamente es avasallado por intervenciones que responden más al modelo cultural globalizado que nuestras necesidades regionales concretas. Es la noción de comprender esta situación que tiene que ver con el espacio, el tiempo y la circunstancia, donde las intervenciones arquitectónicas deberían reconocer cualquier cualidad del lugar, sus grietas, su fisonomía, sus heridas del terreno, como lo hacían naturalmente nuestros originarios. Para eso, bueno, nosotros, digamos, estamos tratando de rescatar todo aquello que tiene que ver con el hecho puntual de cómo las culturas todavía prevalecen y se sostienen en las comunidades, sobre todo de Antofagasta de la Sierra, Laguna Blanca. Son lugares donde están aproximadamente a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en donde la materia principal es la tierra y la piedra. Y somos materia estabilizada en vida. La materia es inerte, pero también es potencia. Esta potencia es la que puede desplegar nuevas condiciones y modos de habitar contemporáneos y situados, donde la piedra angular es la humanización del discurso, porque a la humanidad da un sentido del tiempo vivido y el tiempo futuro como última palabra de sabiduría. Bueno, acá hay imágenes que, bueno, lamentablemente después se las mando porque visualizan casi todo lo que estamos tratando, digamos, de representar y comunicar.
Y bueno, la arquitectura tiene una responsabilidad social, construimos sociedad y después edificio. En este sentido tenemos que humanizar la arquitectura, cambiar la materia esterilizada en vida, que es el ser humano. Existen espacios que nos dejan con la mirada fija y los sentidos agudizados, el punto de borrar las palabras de nuestros labios, porque lo más simple sonido podría entorpecer o hasta dañar la innegable perfección. Este sentido de ubicación, proporción, circunstancia y espíritu se trata de espacios capaces de producir en nosotros una sensación similar a la felicidad plena, a través de la sugerencia, eliminando todo el lenguaje explícito y convirtiendo el arte en una evocación, en una pieza fundamental de su esencia, logrando la combinación perfecta, ubicación, proporción, circunstancia y espíritu. Bueno, la idea de todo si se quiere, esta manera de expresar, sentir y ver, es rescatar los saberes populares. Para eso se hizo un estudio también de años que uno viene recolectando saberes populares, en donde cada concepción de la historia va siempre acompañada por una determinada experiencia del tiempo que está implícita en ella, que la condiciona y que precisamente se trata de esclarecer. El tiempo para las comunidades andinas tiene que ver con una situación mucho más, se quiere, ancestral y una medida únicamente de, valga la redundancia, del tiempo en sí, sino la idea del tiempo andino tiene que ver más con un recorrido, tiene que ver más con esto de percibir, sentir y sobre todo los tiempos que atraviesa la sociedad en lo que tiene que ver con el espíritu andino, tiene que ver con otro tipo de interpretación del tiempo, donde la escala principal es el espíritu más que la escala humana. Entonces, desde ahí la dimensión y sobre todo la visión que tienen a través de la contemplación, donde se logran situaciones y sitios logrados de esta realidad de que donde no podemos nosotros no tener en cuenta este tipo, digamos, de habitabilidades que debe tener el ser andino, ¿no? Y yo me refiero a ser andino y también todos que somos seres de montaña, porque se refiere a todo esto que estamos eh, situado en un lugar donde la cordillera para nosotros es determinante y predeterminante, pero también que tiene algunos conceptos que es válido para todos. Digo, todo en el gran sentido de la palabra, a todos los seres, que tiene que ver con esto, no es que el hombre venga y esté en el lugar, sino que somos parte del lugar y en esa parte del lugar hay un respeto por el todo, ¿sí? Ante todo el respeto por el paisaje natural, entendiendo como un soporte del paisaje cultural y donde éste no puede erigirse como producto independiente de aquel. Eh, del mismo modo, cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo y no es posible una cultura sin una modificación de esa experiencia. Cada concepción de la historia va siempre acompañada de una determinada experiencia del tiempo que está implícita en ella, que la condiciona y que precisamente se trata de esclarecer. Por lo tanto, la tarea original de una verdadera revolución ya no es simplemente cambiar el mundo, sino también y sobre todo cambiar el tiempo. Después hay términos que tienen que ver con la descolonización, que tiene que ver con el tema sobre todo de los nuevos paradigmas, dónde vamos, cómo nosotros nos vamos a situar en este territorio. La descolonización del ser debe constituirse en un espacio de reflexión que proponga nuevas formas de concebir no solamente la construcción del conocimiento, sino también la propia condición del ser humano. Y hago una pequeña referencia para que después tengamos lugar para poder hablar no quitar más tiempo de esto, ¿no? Y bueno, perdonen la situación de la conectividad y demás, no sé si es la conectividad, yo no sé qué es. Pero bueno, lo concreto es esto que esto tiene una referencia concreta con una lectura que hice yo en un momento determinado, cuando hice mi tesis de grado, que tiene que ver con esto. Dice, somos parte de la tierra y asimismo ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. La llama, el puma, el gran cóndor, estos son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia.
El agua cristalina que recorre por los ríos y arroyos no es solamente agua, sino también representa la sangre de nuestros padres. Si le vendemos nuestra tierra, deben recordar que es sagrada, que cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta con sucesos y memoria de la vida de nuestra gente. El murmullo del agua es el padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed. El agua cristalina, esto sabemos, todo va enlazado como la sangre que une a una familia, todo va enlazado, todo lo que ocurre en la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida, él solo es un hijo, lo que hace con la trama lo hace a sí mismo. Esto sabemos, la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. La cultura, el fin no justifica los medios, el medio es el fin. El recorrido, el camino es lo trascendental. Y esto, bueno, tiene que ver con una carta del jefe Shatley en 1854, y donde culmina con esto que dice así: después de todo, quizás seamos hermanos. Bueno, básicamente es más largo, pero la idea era de no quitar mucho tiempo para poder, bueno, tener este conversatorio, ¿no? Gracias, muchas gracias. Eh, bueno, podemos seguir conversando con los disertantes, empezar a abrir un breve diálogo de unos minutos. Yo me quedé con esta cuestión, ¿no? El tiempo para las comunidades andinas, o sea, que tiene que ver el tiempo en los distintos lugares que habitamos, ¿no? Esos tiempos tranquilos, esos tiempos vinculados muy a la naturaleza, que como tanto Bernardino como Catamarca, como Daniel estaban expresando, ¿no? Que tienen que ver entiendo lo que vos estás de alguna manera enmarcando dentro de arquitectura popular, ¿no? Y ese respeto natural con el paisaje, ¿no? Ese respeto que el andino tiene con la propia naturaleza, ¿no? Que creo que de ahí parte un poco la cuestión. Simplemente para ver para abrir algún diálogo entre Daniel y Bernardino, o si, bueno, alguno de los que están participando de la charla, un poco accidentada el día de hoy, este, eh, podemos iniciar. Sí, bueno, no sé si Bernardino tiene algo para comentar, pero yo particularmente según lo que mostró hace un rato ahí, bueno, vi situaciones que tienen un paralelismo extraordinario con lo que estamos tratando de ver nosotros acá, pero nosotros vamos un poquito más atrás de saber cómo es el pensamiento andino en realidad, sus tiempos y su manera de interpretar este nuevo mundo, el nuevo mundo que para ellos naturalmente un mundo totalmente que está, si bien es cierto, con todas las condicionantes eh, de invasivos, que el tiempo inclusive hasta de interpretar los sistemas de comunicación, los sistemas inclusive hasta de los celulares para el ser andino, también es parte de algo que todavía no lo puede en cierta medida, eh, si se quiere, no digo manejar, pero no puede todavía reconocer o conocerlo como parte de uno, ya que los tiempos que tiene son tiempos determinados y delimitados naturalmente por el espacio eh, tan grande que tiene lo que es el altiplano, ¿no? La puna catamarqueña, sobre todo, bueno, la puna en general. Y hablando de la puna en general, estamos hablando de Perú, Bolivia, estamos hablando de Salta también, donde esos tiempos están delimitados por otro tipo, digamos, de situaciones que tienen que ver con los recorridos, con las costumbres, con los mitos, con todo eso que hace que cada acto del ser andino sea un acto más que todo ceremonial. Por eso los espacios andinos, sobre todo de habitabilidad, son espacios ceremoniales. Son una suerte, digamos, se quiere, de expresarse ante el mundo con un lugar determinado, pero siempre conectado con el todo, con lo que tiene que ver
con lo celestial, con lo terrenal y con el inframundo. También son los tres elementos componentes naturales de la filosofía andina. Estos tres elementos, bueno, después en la próxima clase lo vamos a explicar de mejor manera con el tema del cronograma de tiempo también, pero son los tres, se quiere, elementos fundamentales, lo que es lo celestial, lo que es lo terrenal y lo que es el inframundo, que tiene que ver con el pasado. El inframundo no es otra cosa que eso. Y lo que vive Bernardino también tiene muchas raíces, digamos, en su recorrido, en su historia. Bueno, nosotros estamos tratando de develar en cierta medida y dar un conocimiento un poquito más atrás, que tiene que ver cómo se han concebido algunos asentamientos, algunas ciudades, inclusive precolombinas. Pero tiene que ver un poco con la cosmovisión, ¿no? Claro, Andina, que la por la cosmovisión, lejanía o por las condiciones naturales del lugar se mantienen, ¿no? En nuestro país lo podemos ver en la cuestión andina, como vos planteabas, ¿no? O sea, toda la parte de Catamarca, Jujuy, Salta, es como que es un territorio que ha quedado fuera del modelo de país bueno, en el sí, por ahí momento uno, de la, del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Entonces eso es sí, lo que por está ahí permitiendo. sí, sí. Hola, ¿sí? No, creo que es el potencial mayor que tiene la cultura nuestra, o sea, nuestro territorio, que todavía no fue totalmente invadido y colonizado. Entonces podemos rescatar algunos saberes populares, algunos saberes ancestrales. Bueno, Bernardino creo que anduvo por la ruta del adobe también, con vos, Miriam, y ellos, la ruta del adobe, si bien es cierto, rescata lo que tiene que ver con la materialidad de la obra, Pero yo creo sensación. que y creo que Sí, estamos hablando de cosas diferentes, aunque puedan conectar en muchas ocasiones. Yo creo que tu discurso está más relacionado con la cultura popular y nosotros, vamos, al menos yo lo que he tratado es de hablar de arquitectura, aunque la arquitectura sea capaz de englobar también una parte importante de la cultura popular, pero fundamentalmente de la arquitectura. Y a la hora de definir el lugar, me gusta jugar con el símil del zoom, ¿no? O sea, tú puedes coger la cámara fotográfica y retratar el ojo de una mosca, o puedes ir alejándote y ya ves la mosca entera, o te puedes alejar aún más y puedes ver incluso el hogar donde hay cientos de moscas, y si te alejas mucho más, pues resulta que ya ves incluso el edificio que contiene esa cocina, o puedes ver todo el centro histórico, o te puedes alejar todavía más y ver la isla de Sicilia entera, o ver casi todo un sistema como puede ser el Mediterráneo. En función de la lejanía, lógicamente eres capaz de definir lo que tu mirada es capaz de reconocer. Hasta lo que hay es que primero ser capaces de adaptar la lente a la escala que pretende, y luego cuando tienes la escala, entonces cuando tienes que definir exactamente hasta dónde quieres llegar con tu estudio, porque lógicamente se puede descender hasta de nuevo. Desde la distancia se puede uno volver a hacer el camino de regreso y llegar otra vez a descender al ojo de la mosca. Pero en el caso nuestro de la arquitectura popular, habría que hacer ese ejercicio solamente una vez para hablar de la materialidad, para hablar del color, para hablar de las texturas, para hablar de tecnologías constructivas, porque ya el resto sí que entraría dentro de la diversidad. Lo común sería eso y el resto entraría dentro de la diversidad. Y eso facilita enormemente el estudio, que sin embargo pues no se hace, por ejemplo, con la arquitectura de estilo. Si yo me pongo a hacer una monografía del Palacio de Carlos V, pues empiezo hablando de toda su historia, luego entro con cuestiones puramente formales, entro en el análisis arquitectónico, puedo entrar también en la materialidad, puedo ir... Y el edificio aguanta. ¿Por qué? Pues porque es un edificio singular, porque es un edificio de estilo y es un edificio que tiene esa capacidad. ¿Tiene idéntica capacidad cualquier casa de las que conforman el barrio histórico del Albaicín? No, evidentemente no. El conjunto urbano ya empieza a tener cierta entidad, pero todavía se siente muy débil frente al monumento. Mm, Me vienen siempre ejemplos, pues por ejemplo, el Centro Pompidou. El Centro Pompidou se inserta dentro del Centro Histórico de París y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Pues porque delante tiene un edificio gótico que le resiste la mirada, porque ambos tienen carácter, ambos tienen la capacidad
de expresarse y no depende su cualidad de lo que el otro le pueda aportar. Sin embargo, en el caso de la arquitectura popular es tan débil, es tan fácilmente agredible, que de hecho en el momento en el que se pierde un poco la sensibilidad, se acaba destruyendo. Por eso el conocimiento profundo de organismos mucho más que integren en escalas mayores es absolutamente esencial. Ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo y a partir de ahí diseñar metodologías de trabajo que permitan abarcar todo el territorio. No tiene sentido salvar una casa en el Albaicín. ¿Por qué? Pues porque el valor arquitectónico de una casa en el Albaicín es escaso. Sí tiene sentido salvar el Palacio de Carlos V porque es un valor irreemplazable. ¿Mm? Ahí está la clave. Esa es la diferencia. Y con los centros históricos pasa eso. Los centros históricos no se salvan salvando una a una las casas, que sí, también. Se salvan diseñando políticas que sean capaces de tener en cuenta a todo el centro histórico. Entonces, cuando realmente pueden tener cierta eficacia las políticas. Y para eso hay que llegar al conocimiento. ¿Y cómo se llega al conocimiento? Pues probablemente elaborando metodologías de trabajo distintas a las que se vienen utilizando hasta ahora. Si seguimos queriendo estudiar la arquitectura popular manteniendo idéntica metodología que para la arquitectura culta, fracasaremos con toda seguridad. Y cuando conectemos con el resto de aspectos culturales que inciden directamente en la morfología de la arquitectura, pues evidentemente también tenemos que considerarlos, tenerlos en cuenta. Si hay determinadas festividades religiosas que afectan a la arquitectura, pues lógicamente hay que tenerlas en cuenta. Cualquier práctica ancestral. En el caso de los pueblos andinos, seguro que tenéis para aburrirnos cantidad de festividades que están a mitad de camino entre lo religioso y lo profano. Y todo eso afecta al territorio y afecta a la arquitectura, claro que sí. Realmente es apasionante lo que nos estamos proponiendo, si somos capaces de hacerlo, claro. Y desde luego si somos capaces de hacer ese gran atlas, no como los que se han hecho hasta ahora, porque yo tengo, pues, lo tengo casi siempre encima de la mesa. El otro día creo que lo coloqué en la estantería. Un libro sobre la arquitectura popular mediterránea. Bellísimo, bellísimo. Si os lo dejase leer, me diríais, bueno, ¿y cómo vamos a mejorar esto? Pues lo vamos a mejorar muy fácilmente, porque se trata de una serie de capítulos, 15, 14 o 15 capítulos, magníficamente escritos y magníficamente ilustrados con imágenes pintorescas. Pero, ¿qué ilustran? Ilustran 15 situaciones pintorescas. Y eso no es el Mediterráneo. Y eso no es la arquitectura popular. La arquitectura popular es mucho más ambiciosa, mucho más extensa, mucho más grande. Y afecta a muchas más cosas. Entonces, ahí es donde nosotros creo que tenemos que liderar ese proceso. Y Sí, desde sin luego, duda, ¿es sin compatible duda. tus propuestas con las mías? Por supuesto que sí. Sí, sí, no, sin duda. Por eso la idea que hice esta introducción yo para que en cierta medida visibilizar nuestro territorio, nuestro lugar y nuestro concepto, nuestra idea, nuestro pensamiento. Por eso me fui un poquito más atrás, como bien dice Bernardino. Bueno, obviamente que la arquitectura ya está consolidada, la arquitectura en Europa en su totalidad. Lo nuestro está como desconocido, no es visible todavía. Y nadie todavía hizo esa suerte, digamos, de sacar el velo que tiene nuestra cultura y nuestro territorio, y sobre todo lo que es el espacio y los asentamientos precolombinos que existen en el territorio. Lamentablemente en esta oportunidad, pero en la próxima vamos a mostrar, hay culturas nuestras que es como que si hubiese andado Antonio Gaudí en esta zona y fue en el 800 después de Cristo, también la cultura de la Guada, con una arquitectura totalmente orgánica, de formas extraordinarias, digo, si hablamos en este sentido de forma, ¿está bien? Pero la idea básica es que a través de ustedes, el conocimiento digamos, de Bernardino, de Miriam, podamos en cierta medida, como decía, desandar algún camino andado y construir uno nuevo, mejor obviamente para todos. Y en cierta medida empezar a pensar desde adentro de la cosa en el territorio que no es nada menor. Para nosotros el territorio, cuando hablo de casi una superficie muy extensa que está sobre todo en una altura determinante que es 3.000 metros sobre el nivel del mar,
donde las conductas y los comportamientos son distintos a otros comportamientos del Valle de Catamarca. Catamarca tiene eso también, que tiene una diversidad de territorios extraordinarios, que tenemos la Yunga hasta el desierto mismo, está bien que es la zona de Fiambalá, y tenemos también el altiplano. Y hay distintas maneras de ver cada territorio. La idea nuestra es que el territorio andino todavía se mantiene en costumbre totalmente, se quiere costumbre, mitos, sobre todo también una idea del territorio que no se ha perdido, o sea, sigue de generación en generación, y la idea que a través nosotros de la materialización quizás de alguna obra podamos poner en manifiesto eso, aunque la obra misma, una vivienda no es la resolución de un pensamiento, pero sí en cierta medida vamos acompañando a que no se pierda esa memoria colectiva de tantos años, ¿sí? Entonces creo yo en este tipo, digamos, de vínculo, este tipo, digamos, de conversatorio, y máximo si podemos lograr nosotros, como hablamos anteriormente, el tema del congreso, el workshop en La Puna, ahora en septiembre, o cuando pueda Bernardino. Lo armamos ahí en vivo para que podamos interpretar el territorio y sobre todo ver lo que está sucediendo con lo nuestro y nuestro pensamiento, que es totalmente relevante. La idea no es negar lo que hace Occidente, todo lo contrario, es no cometer lo que hizo Occidente con nosotros, que dejarnos de lado, sino sentarnos a la misma mesa de conversación, en un pensamiento, como lo estamos haciendo nosotros ahora. La idea nuestra es esa, es sentarnos con todos a hablar de esto, como lo estamos haciendo. Por eso me parece casi extraordinario este vínculo que tiene que ver con un término que Graciela Mazorco lo determinó como el Pachacuti, ¿está bien? Es una tierra sin mal en donde todos tenemos que hablar y conversar y construir un mundo mejor. Y creo que esto es el principio, como dije en un momento, de grandes cosas. Básicamente sería eso. ¿Qué fechas Hay muchas, proponéis? ¿Qué fechas proponéis? ¿La primera quincena de septiembre? depende de vos, Bernardino, siempre. No, no, yo Cuando, la primera quincena de septiembre voy. Me lo tengo que bueno, pagar pues porque ya he agotado todas las becas sí, de Erasmus. hablamos de ¿Alguna, eso, de que yo dependo, y porque con Miriam nosotros nos podemos alinear, estamos acá a un paso, en cierta medida, pero el tema es el que puedas venir vos para que podamos armar este conversatorio, esta mesa No, redonda, no, que es la que yo, llevamos a José Carlos también. a los que vengan, los que quieran Puras venir, te estaría planes. extraordinario armar. Sí, sí, la idea es esta, es, como dije en un momento determinado, el Pachacuti tiene que ver con esto, ¿no? Que es una tierra sin mal, una tierra para todos, y nosotros queremos integrar a todos, y Occidente sobre todo, que para nosotros la tecnología, las técnicas también que tienen, es para reinterpretar y poner en valor sin perder nuestro sentido de pertenencia con nuestras costumbres. Básicamente sería esa la idea. Y en este conversatorio yo, van a ser situaciones y muchos posibles cambios, donde decía Bernardino hace un ratito de volver a escribir algo que no se escribió y estaría extraordinario. Para nosotros sería algo fundamental. em, como para ir un poco cerrando, porque se nos está terminando el tiempo, aparte del viaje y el encuentro, eh, me quedo con algunas palabras, ¿no? Tiempo, yo traduzco lo que vos estás diciendo que inconmensurabilidad del paisaje, o sea, ese paisaje inconmensurable y de esa escala territorial tan diferente, ¿no? Y ese vínculo con lo natural que todavía está presente en la arquitectura, ¿no? Donde realmente la arquitectura está imbrincada con ese paisaje. Arquitectura y tierra es lo mismo, o sea, cuesta discernir qué es una cosa y es la otra, ¿no? Y otra cosa que vos hablaste que tiene que ver con algo que vos centraste mucho, que tiene que ver con el habitante, y este ser andino vinculado a las condiciones naturales del lugar, ¿no? A la geografía a la que pertenecen. Más allá que si está, digamos, incorporado o no a algunos aspectos de la cultura contemporánea, pero son cosas connaturales al lugar eso, ¿no? Que obviamente diferencia de Santa Fe. Solo tenemos un paisaje también de llanura con un paisaje que llamamos dinámico porque el río crece, baja y nos abunda o desaparece, y una mirada distante,
distante también, como la de Catamarca, pero muy diferente, ¿no? Porque la nuestra es la mirada de la llanura y los tiempos del río. Creo que estos diferentes lugares son, Bernardino, un poco los que también estamos tratando de encontrar, ¿no? Como un mismo elemento, en el caso que nos ocupa la tierra, está constituyendo y está siendo material para la arquitectura, ¿no? Bueno, como algo que me quedó de la charla, quería, quería compartir. Tiempo, inconmensurabilidad, respeto por el paisaje natural. No es la ciudad, no estamos hablando de ciudad, estamos hablando de un paisaje todavía muy poco antropizado, ¿no? Eh, es alguna cosa que me que he anotado y la quería compartir. Eh, no sé si hay algo que interese compartir, si no estaríamos cerrando un poco. Bernardino, ¿te quedaste con ganas de decir algo? Sí, pues un poco de apostillar lo que tú acabas de decir. Y es que Ajá. efectivamente tiene mucha razón en considerar aquel territorio y aquel paisaje en relación más al tiempo que en realidad a la escala. ¿Por qué? Pues porque el tiempo es el que finalmente se impone a la hora de desplazarse, a la hora de contemplar, a la hora de desarrollar incluso algún lugar de ese territorio. Nada tiene que ver con el espacio mediterráneo, que es un espacio que ha estado habitado desde tiempo inmemorial, que tiene una densidad de población altísima si la comparamos, y que tiene desde luego una escala y una diversidad de territorios probablemente también muy distinta. Entonces, por eso precisamente tenemos que buscar sistemas, buscar compatibilidades, diseñar metodologías que permitan abarcar esos territorios, y por eso me interesa tanto ir también a conocer aquella realidad. Porque por más que nosotros podamos googlear y buscar información en Internet, la información que se obtiene con la presencia física, desde luego nada tiene que ver. Y por eso, si José Carlos se anima, yo voy a ir seguro, ¿eh? José Carlos. Te lo digo para que tú te vayas ya mentalizando. Para que vaya planeándome, organizándome ya, ¿no? Ya. Pues Voy suena a bien, la verdad que suena muy bien. y les voy a decir, pero tenéis que confirmarme algunas fechas probables. Ya, Primera bueno, quincena o si segunda, me, ¿cuál? la idea es que cuando vos puedas, nosotros ponemos y activamos todos los recursos para poder ya sintonizarnos para esa fecha. Yo tenía previsto también, era agosto, que hablábamos con Mil, agosto, septiembre, y estaría bárbaro. También aparte de esa época ya el frío no es tanto en la Puna, ¿sí? En julio es comprometido, en agosto también. Son 10 grados bajo cero algunas veces, 10 grados bajo cero. Y a la tarde hace 30 grados, o sea, digo, una variable térmica importante. Y Mm, lo bueno en esto, como para cerrar la parte mía, ¿no? Y la idea es que la habitabilidad de la zona del ser andino tiene que ver no con la escala humana, sino con la escala del espíritu humano, ¿sí? Del espíritu sobre todo. Entonces, como que no hay escala, se termina cuando se termina la visión o la percepción de la visión, alguna que por ahí no sea no evidente, pero el tema es la percepción que tiene a través del espacio mismo, ¿sí? El espíritu es determinante e importante. Bueno, yo esto, más que, bueno, espero que nos encontremos con mejor situación el miércoles que viene. Mostraré algunas imágenes que han quedado ahí, pero como bien dice Bernardino, por ahí las imágenes dicen lo mismo que ver y vivir el espacio. Por eso es importante que podamos lograr esto y sin duda este congreso sería importantísimo para todos, y sobre todo para nosotros. Nosotros una carrera nueva que tiene peque- eh, apenas 8 años, estamos en proceso de crecimiento y por suerte no estamos contaminados todavía con ningún tipo de metodología ni teoría de nada. O sea, estamos en construcción y creo que estas cuestiones que tienen que ver con la internacionalización y sobre todo el conocimiento y que podamos conciliar los conocimientos ancestrales nuestros andinos con conocimiento occidental sería casi extraordinario.
y también, obviamente, sin desconocer el aporte que tiene Miriam sobre el todo en general, la morfología, sobre la tierra, sobre este conocimiento de tratar de unir y seguramente que vamos a hacer algo más que importante y determinante. Así que bueno, espero Bueno, verlos. eh, Sí, nos estamos. vemos. Sí, Ha sí. sido un poco accidentado, pero creo que muy valioso.